Saludos, apreciados participantes de la cuarta corte doctoral en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Quienes habla, el doctor Jordis Salcedo. En esta oportunidad estaré compartiendo con ustedes un pequeño video a manera introductoria del módulo 1 del pensamiento filosófico de nivel doctoral. De tal manera que los invito a que me acompañen en este breve recorrido filosófico de una manera amena, didáctica, pero con un alto sentido de nivel necesario para filosofar en el transitar de los estudios doctorales. Para poder hablar de filosofía es necesario conocer y saber qué es la filosofía. Seguramente la mayoría de ustedes ya tiene un concepto y ha manejado el concepto de filosofía como de forma cotidiana. Se conceptualiza la filosofía como el amor a la sabiduría. En esta oportunidad es necesario ya a nivel doctoral que trascendamos un poco más y profundicemos el concepto de filosofía. Primero que nada, entonces vamos a señalar que la palabra filosofía desde el punto de vista etimológico proviene del griego y ya por allí es un elemento fundamental que invita a la apertura del pensamiento, porque esta palabra, al provenir de los griegos, le da un sentido de pertenencia al pensar de manera filosófica totalmente distinto a si esta palabra hubiese sido originada en otra parte. De tal manera que la filosofía sí es amor a la sabiduría. Pero entonces acá es necesario que dilucidemos con mayor profundidad a qué amor hacían referencia los griegos cuando nombraron a la filosofía de esa manera. Amor. ¿Qué es lo que es el amor para los griegos? ¿Qué era el amor para 7 siglos antes de Cristo? Entonces, esta palabra tenía varias connotaciones o niveles dentro de los griegos. Fíjense que entonces vamos a ir tomando algunas de ellas. Primero está el amor eros. El amor eros es ese amor que sentimos hacia nuestra pareja. El amor de enamorarnos desde el punto de vista de el sexo opuesto, de conformarnos con una pareja y vivir juntos, casarnos, establecer una familia. Ese tipo de amor no es el amor de la filosofía, porque el amor eros es exactamente un amor que invita a esa parte del encuentro, del estar junto, del estar al lado de una persona que de una u otra forma amamos.
queremos, pero la queremos como la visualizaban los griegos, desde ese querer erótico y no de otra forma, de tal manera que entonces los griegos no dijeron eros Sofía, ellos dijeron filio Sofía, es decir, filosofía, amor, pero entonces ya descartamos que no es, los griegos no se referían a ese tipo de amor. Entonces, ¿a qué tipo de amor hacían referencia a los griegos? Vamos a la otra parte. Entonces también está el amor que tenemos hacia nuestros hijos, a nuestra familia, que no es el mismo amor que tenemos hacia nuestra pareja. Ese amor los griegos lo llamaron ágape. El amor ágape es aquel amor incondicional que tenemos hacia nuestros hijos. Ese sentimiento que nos lleva a veces a tener acciones, incluso hasta poner en riesgo nuestra propia vida, hasta ofertar nuestra vida por la seguridad de nuestros hijos. Ese es el amor ágape. Entonces, tampoco los griegos dijeron ágape Sofía, porque para ellos el ágape es ese amor incondicional, ese amor que no tiene límites para accionar, porque el amor eros, que fue el primero del cual hablamos, es un amor con cierto límite, es decir, nosotros no somos capaces, muchísimas veces, en la gran mayoría, no somos capaces de arriesgar o de ofrendar nuestra vida por la vida de nuestra pareja. Nos cuesta bastante, pero por nuestros hijos, que es el amor ágape, por nuestra familia, nuestra descendencia, entonces allí ese amor, sin pensarlo, vamos a accionar y vamos nosotros incluso a ofertar nuestra vida sin límites. Entonces los griegos tampoco se referían a la filosofía como con ese tipo de amor. Entonces existe otro amor, que es un amor más equilibrado, un amor más llevadero, ¿verdad? Que es al cual hacían referencia los griegos cuando se refirieron a la filosofía. El amor a la sabiduría es un amor que va a tener ciertos límites. No es el amor ágape, que es un amor incondicional, sino es un amor más equilibrado. Un amor que en ciertos momentos nosotros podemos apartar, es decir, hay momentos para filosofar y hay momentos donde no vamos a filosofar, y que nosotros como entes, como personas, como seres, podemos tomar la decisión de cuándo filosofar y cuándo no filosofar, porque el amor a la filosofía, que es ese amor a la sabiduría, ese amor a los libros, es un amor más mediado. Es un amor que nosotros tenemos, que nosotros podemos tener un amor a la lectura, pero no es un amor sin límites. No es un amor, no es un accionar que nos va a conducir a tomar acciones que pongan en riesgo nuestra vida. De tal manera que entonces la filosofía es ese tipo de amor. La filosofía es una constante duda, un constante pensamiento y reflexionar sobre el accionar de las cosas. Es decir, que desde este punto de vista, la filosofía, que es el amor a la sabiduría, es un amor con cierto límite. Es un amor con cierto límite que procura las respuestas de la existencialidad, pero con una condición que no se compara con el amor ágape ni con el amor eros. Entonces vamos a ir viendo
cada uno de estos elementos en los siguientes espacios. Una vez que hemos profundizado un poco acerca de el significado de la palabra filosofía, vamos entonces a ubicarnos en tiempo y en espacio para señalar el inicio de la filosofía y posteriormente sus orígenes. A veces tiende a confundirse inicio con origen, y entonces acá vamos a explicar, a señalar que cada uno tiene su connotación distinta. El inicio está relacionado con lo que nosotros conocemos como el nacimiento, dónde nació, ¿no? El lugar y la fecha. Y el origen, el porqué. Entonces, desde el punto de vista del inicio de la filosofía, esta corriente del pensamiento se inicia aproximadamente entre el siglo VII y el siglo VI antes de Cristo. Y existe todo un gran debate acerca de dónde se inició el pensamiento filosófico. Hay unos que lo ubican en el oriente, otros en el occidente. Yo me inclino de forma directa a el inicio de la filosofía en Grecia. ¿El por qué? Porque en Grecia estaban dadas todas las condiciones necesarias para que se iniciara un pensamiento filosófico. La primera característica que podemos identificar para que emergiera el pensamiento filosófico es que en Grecia no existía un linaje monárquico y por lo tanto existía una mayor libertad para el debate de las ideas. Las personas se reunían en los espacios públicos para hacer sus debates y señalamientos. Existía la figura del sabio, del filósofo, que era el que pretendía darle respuesta a las cosas con cierta libertad. De tal manera que entonces allí estamos ubicando el inicio del pensamiento filosófico, repito, entonces entre el siglo VII y el siglo VI antes de Cristo. El origen de la filosofía. La filosofía se origina con un porqué. Es decir, entonces que ya no estamos hablando de dónde se originó el pensamiento filosófico, sino vamos a hablar ahora de cuáles fueron las causas que permitieron que se originara el pensamiento filosófico. ¿Por qué era necesario filosofar? Entonces, el hombre, a través de su existencia, ha procurado las respuestas a las interrogantes que él se ha planteado. Primeramente, el hombre se planteó tres grandes interrogantes: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde voy? En la procura de esas respuestas, el hombre ha ido evolucionando en su pensamiento y la ha ido ubicando de diversas formas. Aquí vale la pena recordar lo que en su momento Augusto Comte planteó como los tres estados de la evolución del pensamiento del hombre. Entonces, según Comte, el hombre primeramente le va a dar respuesta a los fenómenos de su entorno y del cosmos y el universo desde un pensamiento mitológico, mítico, y en la creencia de una diversidad de dioses, que es lo que se conoce como el politeísmo. Luego entonces va a haber una segunda etapa, que es la etapa
o estado, el estado metafísico, que es el estado donde el hombre va a procurar darle respuestas ya a los fenómenos desde un punto de vista ya no de forma mítica, sino que se va ubicando ya en un pensamiento un poco más centrado y evolucionado desde el punto de vista de la filosofía y de la metafísica. Y luego entonces ese pensamiento del hombre evoluciona y se ubica en lo que Comte llamó el estado positivo, que posteriormente dio origen a lo que nosotros conocemos como el paradigma positivista, es decir, la evolución de el hombre a través de cada uno de estos estados. Entonces, ubicándonos en tiempo y en espacio, fíjense que la forma a través de la cual la cultura griega va a darle respuesta a los fenómenos, ellos tenían sus propios dioses, porque desde el punto de vista geográfico es necesario aclarar que los griegos nunca tuvieron contacto con la cultura antigua de los hebreos, esa cultura bíblica, esa del cristianismo de los hebreos, nunca tuvieron contacto, de tal manera que entonces los griegos tenían sus propios dioses que van de una u otra forma a darle respuesta al pensamiento del hombre. Es decir, entonces, que el hecho de que los griegos tuviesen sus propios dioses, pero que esos dioses habitaban en la tierra, en un lugar que ellos lo llamaron el Olimpo, es decir, en una montaña donde estaban allí, esto tiene un significado que lo distingue de la cultura del cristianismo de los antiguos hebreos, donde entonces va a haber un Dios, pero que es un Dios que trasciende, un Dios que no está de manera presencial allí, que está fuera, pero que a la vez está presente desde lo que ellos conocen como la omnipresencia y la omnisciencia. Mientras que entonces los dioses mitológicos, los dioses de los griegos van a ser unos dioses que van a estar presentes allí, y es lo que se conoce como la forma inmanente. El inmanente es lo que distingue el pensamiento de los griegos. Entonces, desde allí es porque los griegos ese pensamiento lo van a concebir para darle respuesta a las cosas y a los fenómenos desde lo que está allí a su entorno, a su alrededor. Y por eso entonces es que tenemos, como lo vamos a ir viendo en el transcurso de próximos videos, el pensamiento de filósofos que le atribuían las respuestas a los fenómenos y a la existencia desde la naturaleza, el agua, el fuego, el aire, entre otros. Entonces, y esto tiene que ver, y sobre todo estamos hablando de los filósofos presocráticos, ¿no?, que van a dar todas este tipo de respuestas a los fenómenos ligadas a la naturaleza. Ellos se preocupaban por dar respuesta a la cosmología, a todo ello desde la existencia del hombre. Procuraron darle respuesta a la existencia del ser, al ente, ¿no? Hicieron y diferenciaron el ente con el ser, que lo explicaremos más adelante en próximos videos. Entonces, desde allí, el origen de la filosofía se va a ubicar en tres grandes elementos.
que son la duda, entonces la duda filosófica. La filosofía va a dudar, de eso se trata el pensamiento filosófico, de dudar, de cuestionarse, ¿verdad? La duda es una constante incertidumbre, ¿verdad? Es buscar la falsedad de todos los enunciados. Es decir, que desde el punto de vista de la filosofía, la duda se va a expresar frente a las respuestas obtenidas de la realidad. El filósofo va a someter a la crítica todo lo que está delante de él a través de la forma de pensamiento y de aceptar las cosas. La duda filosófica, un ejemplo de la duda filosófica es dudar, volvemos a poner el ejemplo de Dios, de la existencia de Dios. Dudar de por qué suceden las cosas. ¿Por qué esto que me está pasando a mí no le pasó a otro? ¿Qué hice yo para merecerlo? Esos son, desde el punto de vista filosófico, algunos ejemplos de duda. Entonces la filosofía, desde el punto de vista de la duda, es el elemento fundamental que lo sustenta, ¿no? Que sustenta la filosofía, porque en la filosofía es exactamente eso, ¿no? Nunca un filósofo va a tomar una postura, nunca va a tomar una decisión entre una cosa y la otra, porque está en un constante dudar, en una constante incertidumbre. Entonces vamos desde el punto de vista metafórico a verlo así. La filosofía es el bache que se encuentra entre dos mesetas, dos cimas, y entonces ese vacío que está allí entre esas dos mesetas es la duda filosófica. Desde ese punto de vista, esto va a sustentar el origen de la filosofía, es decir, el hombre duda de todo. Luego entonces va a venir el asombro, ¿no? El asombro es cuando nosotros como personas nos asombramos de las cosas, pero el asombro filosófico tiene que ver con esa reflexión desde dentro del pensamiento del hombre. Como dijo Heidegger en su momento, dijo, cuando la mente se contempla a sí misma y refleja en su conciencia la realidad en la cual se encuentra inmersa, lo primero que se antepone ante ella es el pensar. Desde ese pensamiento reflexivo, filosófico, el hombre se va a preguntar muchísimas cosas cuando se enfrenta a la realidad. Un ejemplo para visualizarlo es cuando nosotros nos encontramos en la playa en la noche y acostados en la arena podemos observar las estrellas y hacemos consciente la pequeña partícula que nosotros somos dentro del universo, porque en ese momento nos vemos ubicados allí y pensamos y reflexionamos sobre el por qué existen las estrellas, la creación de esas estrellas, quién las creó, cómo se originaron, si alguien las creó, se crearon por sí solas, por qué brillan las estrellas. Desde el punto de vista filosófico, entonces esto tiene que ver con el asombro. Nosotros nos asombramos de esas cosas. El asombro tiene que ver con el asombro filosófico, tiene que ver con cuando hacemos consciente
los elementos que nos rodean y nos damos cuenta que pertenecemos a esa realidad que está allí, y nos preguntamos el por qué estamos allí, el por qué nosotros convivimos en este espacio-tiempo. Eso significa, desde el punto de vista, el asombro filosófico. Entonces, luego viene un tercer elemento, que son las situaciones límite. Las situaciones límite van a estar relacionadas con ese sentimiento de culpabilidad del hombre, con la lucha constante que tenemos en la vida, con la insatisfacción, con tener que enfrentarnos a la muerte. Cuando la muerte de un familiar, aceptar la noticia de que hemos tenido la pérdida de algún familiar, cuando tenemos que aceptar la noticia de alguna enfermedad incurable en algún familiar o en nosotros mismos. Esto van a ser situaciones límite. Pero también existen, desde el punto de vista filosófico, otras situaciones límite que tenemos. Cuando hacemos consciente una guerra inminente, encontrarnos dentro de un conflicto bélico, eso coloca al hombre en situaciones límite. También podemos encontrar situaciones límite como la situación económica actual de la familia, cuando los padres tienen que afrontar esa realidad de que al día siguiente no van a tener comida que darle a sus hijos cuando en la mañana ellos le pidan desayuno. Eso es una situación límite. Cuando nos quedamos desempleados y hacemos consciente en ese momento que nosotros somos el sustento de una familia y que muchas personas dependen de nosotros, eso va a constituir una situación límite. De tal manera que estos tres grandes elementos, la duda, el asombro y las situaciones límite, son los que originaron el pensamiento filosófico. Ya hemos visto entonces cómo se originó la filosofía y dónde se inició el pensamiento filosófico. Vamos entonces a acercarnos un poco a los problemas que aborda la filosofía. Los teóricos, los estudiosos de la filosofía coinciden en que existen 7 grandes ejes temáticos que se encargan de los problemas que estudia la filosofía. El primero de ellos es la metafísica. La metafísica básicamente se ocupa de estudiar la naturaleza fundamental de la realidad, preguntándose qué es lo que realmente existe. Lo que percibo existe, y si existe, ¿por qué existe? ¿Cuál es el espacio-tiempo? ¿Qué son las propiedades? ¿Qué es el universo? ¿Cómo se conformó el universo? ¿Fue creado? ¿Quién lo creó? Estas son las grandes interrogantes que aborda la metafísica. La segunda rama de la filosofía es la teoría del conocimiento. Esta se encarga de estudiar el conocimiento humano. Desde el punto de vista filosófico, desde la teoría del conocimiento se procura encontrar la relación entre el sujeto
y el objeto. Es decir, que se procura entonces estudiar la función y comprender el entendimiento de la persona, cómo entendemos lo que entendemos, cómo conocemos lo que conocemos. Estos son a grandes rasgos los elementos de los cuales se encarga la teoría del conocimiento, y se hace preguntas como: ¿tenemos conocimiento del mundo externo? Es decir, ¿qué existe más allá de lo que veo? ¿Realmente existe algo más allá? ¿Cómo sabemos que las cosas son como son y no son de otra forma? ¿Cuál es la validez que tienen las leyes científicas? ¿Tienen alguna validez realmente las leyes científicas? Es aquí entonces el cuestionamiento entre el pensamiento filosófico y el pensamiento científico. ¿Y qué son los universales? Estas son las grandes interrogantes que el hombre se hace desde la rama de la filosofía que se encarga de estudiar el conocimiento humano, que es lo que conocemos como la teoría del conocimiento. Como tercera rama filosófica tenemos la filosofía de la mente, donde el filósofo se hace este tipo de interrogante: ¿qué es la conciencia? ¿Qué son los estados mentales? ¿Cómo podemos relacionar la mente y el cerebro? ¿Las computadoras realmente piensan? Y entonces acá podemos recordar la experiencia exactamente que hubo entre un campeón mundial de ajedrez que se enfrentó a una computadora y la computadora terminó venciéndolo. Es decir, entonces acá se pone en duda la inteligencia artificial. Estos son las interrogantes que se hace la filosofía de la mente. La cuarta rama de la filosofía es la identidad personal y libre albedrío. Desde esta rama de la filosofía, el filósofo se pregunta: ¿qué es el yo? ¿Somos realmente libres o estamos determinados por la herencia, la sociedad, la educación? Es decir, ¿realmente el hombre queda determinado por estos elementos? Desde el punto de vista de la identidad personal y el libre albedrío, es la duda filosófica que surge en esta rama. Como quinta rama filosófica nos encontramos entonces a la ética. Desde el punto de vista ético, la filosofía se cuestiona y pregunta: ¿qué es el bien y el mal? ¿Por qué debemos ser buenos? ¿Qué es la justicia? ¿Qué son las virtudes? ¿Cuál debería ser la mejor teoría moral? Estos son los pensamientos filosóficos y las interrogantes que se generan desde la ética filosófica. Como sexta rama filosófica tenemos entonces la filosofía política, donde el filósofo se pregunta: ¿cómo se puede justificar el gobierno? ¿Cuál es la mejor forma de organización social? ¿Cuáles son las formas más justas de vivir en sociedad? ¿Realmente existe una forma justa de vivir en sociedad? Estos son, a grandes rasgos, las preguntas filosóficas políticas que se hace la filosofía. La última rama de la filosofía que presento es la filosofía de la religión. En esta rama filosófica se cuestiona la existencia de Dios. ¿Dios realmente existe?
Y si existe Dios y si ese Dios es bueno, ¿por qué entonces existe el mal? Estos cuestionamientos filosóficos es lo que conocemos como la filosofía de la religión. Bueno, con esto estoy cerrando la parte introductoria del pensamiento filosófico de nivel doctoral. Y los invito a un próximo encuentro donde iremos dilucidando entonces los pensadores, los filósofos presocráticos.